Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, aquí de nuevo con todos ustedes. Es un gusto, un placer saludarles. Y nada, pues como quedamos ayer, vamos a continuar, a retomar el estudio del libro de Daniel. Estamos con el libro 1 y hoy vamos a ver el capítulo 5, la piedra que tritura o la piedra que muele a polvo o que pulveriza, ¿no? Solo vamos a ver un capítulo, son 7 paginitas, así que no será un vídeo muy largo, pero si añadíamos otro nos pasamos y entonces mejor hacer solo uno. Bueno, pues hoy es 28 de diciembre, ya nada menos, y son las 18:54 aquí en España en este momento. Bien, el capítulo 5, como decíamos, la piedra que tritura. El reino de hierro de Roma fue el último imperio verdaderamente unido. Después de esto, todos los intentos de unir a varias naciones en un solo imperio no pudieron restablecer la fuerza y la unidad del imperio romano. Por esta razón, dijo Daniel, los pies de hierro y barro serán un reino dividido. Daniel 2:41, y no se unirán entre sí, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Perdón. La propia Roma comenzó a astillarse ya en el 364 después de Cristo, antes de colapsar finalmente en el 476. El imperio en realidad fue dividido por Diocleciano en 4 partes en el 285, pero Constantino lo reunió, por la tos, Constantino lo reunió en el 325. Cuando Constantino murió en el 337, el imperio se dividió nuevamente, esta vez entre los 2 hijos de Constantino y sus primos, pero en el 340 el imperio se reunió bajo una sola cabeza una vez más. En el 364, 2 hermanos llamados Valentiniano y Valens dividieron el imperio después de la muerte del emperador Jovian. Luego, un gran terremoto en el mar Mediterráneo en el 365 causó un tsunami que arrasó con todas las colonias romanas en el norte de África, matando a millones de personas. Esto fue seguido por la desastrosa batalla de Adrianople en el 378. Al año siguiente, Teodosio se convirtió en el único emperador de Roma, en el que gobernó desde 379 al 395. Y cuando murió, el imperio se dividió entre sus 2 hijos. Esta división entre el imperio romano de Oriente y de Occidente resultó ser permanente, y cuando Roma cayó en el 476, se entiende que solo cayó el Imperio Romano de Occidente. El Imperio del Oriente era donde residía la sede del gobierno desde que Constantino construyó la Nueva Roma, que era Constantinopla, y se le llamaban la Nueva Roma, que fue Constantinopla, y trasladó su capital a esa ciudad puente entre Europa y Asia. Esa ciudad duró hasta el 1453, cuando cayó en manos de los turcos otomanos. Con la división entre Oriente y Occidente, vemos emerger las 2 piernas de hierro del reino de hierro, valga la redundancia, las 2 piernas piernas, lo he leído mal yo, del reino de hierro, no hay ninguna redundancia.
es que yo lo leí mal. Repito, vemos emerger las dos piernas del reino de hierro a pesar de que la profecía de Daniel no se enfoca en tal distinción. Los pies no cohesivos. Los pies de la imagen surgieron en el 527 cuando Justiniano el Grande tomó el trono en Constantinopla. Él cambió el calendario romano para que comenzara con el nacimiento de Cristo, en lugar del nacimiento de Roma, y cambió todo el sistema legal para reflejar una combinación de la ley romana y cristiana a fines del 534 después de Cristo. O sea, él cambió, Justiniano el Grande, el calendario, y cambió todo el sistema legal, los tiempos y la ley. Cambiará los tiempos y la ley que dice en otra parte. Su nuevo sistema legal se convirtió en la base del derecho europeo que existe hasta nuestros días. Ese sistema legal estableció el sistema feudal que esclavizó y empobreció a la gente común durante siglos. Cuando el emperador cristiano Justiniano puso su imperio bajo la ley de la Iglesia, no se dio cuenta de que había establecido un acuerdo para compartir el poder con el obispo romano o papa. La ley de la Iglesia era, después de todo, el lugar de celebración de las autoridades religiosas y el Papa era la máxima autoridad en emitir decretos e interpretar su significado. Por lo tanto, resultó que Justiniano se convirtió en un simple ejecutor de la ley de la Iglesia, según lo decretado por el Papa, y por lo tanto, sin saberlo, se convirtió en servidor del Papa. En el 536 Justiniano envió por el Papa Agapetus, quien obedeció la orden, pero que luego obligó al emperador a someterse a su propia orden, deponiendo a Antimus, patriarca de Constantinopla, acusado de apoyar a los herejes. La esposa de Justiniano, Teodora, había apoyado el nombramiento de Antimus como patriarca un año antes, y el propio Justiniano intentó defender a Antimus contra los cargos del Papa Agapetus. Este incidente, que ocurrió en el año posterior a la entrada en vigencia de las nuevas leyes, colocó al emperador en la posición de ejecutor de la ley de la Iglesia, según lo definido por el Papa romano. Probó que el poder espiritual era mayor que el poder temporal, siempre y cuando los emperadores fueran cristianos, entre comillas. Cualquier cristiano, incluido un emperador, tenía que someterse a las creencias y decretos del obispo romano para mantener su posición de, entre comillas, ortodoxo, y así escapar de la excomulación. Así surgió una nueva fase de la historia con el Código Jurídico de Justiniano, del 529 al 534 después de Cristo. No solo cambió las leyes del imperio para reflejar la ley de la Iglesia, sino que también colocó a los papas romanos por encima de los reyes y emperadores. También afirmó la primacía de Roma sobre el patriarca de la Nueva Roma. Esto cumplió la parte de los pies del sueño de Nabucodonosor. Aún así, el nuevo reino siempre fue destruido por divisiones en la doctrina de la Iglesia, así como en la situación política a lo largo de los siglos. Los 10 dedos de los pies. Daniel 2:41 habla de los pies y los dedos de los pies, como si estuvieran hechos de la mezcla de hierro y arcilla, pero el versículo 42 señala que los dedos de los pies son distintos de los pies, mientras que el sueño de Nabucodonosor habla de los 10 dedos de los pies. El cuarto imperio bestia en Daniel tiene 10 cuernos, Daniel 7 del 7 al 20. Este es el equivalente de los 10 dedos en Daniel 2:42. Así como los dedos de los pies son una extensión de los pies, los cuernos también son una extensión de la cabeza. Bueno, ahí vemos un paralelismo en esas cosas. Lo importante aquí de este párrafo, que yo por lo menos de esto no me he dado cuenta nunca, ¿no? Si no fuera por el doctor Stephen Jones, dice que el versículo 42 señala que los dedos de los pies son distintos de los pies en sí. Diremos más sobre esto cuando estudiemos Daniel 7, pero por ahora podemos señalar que Daniel 7:24 es la interpretación divina de los 10 cuernos.
En cuanto a los 10 cuernos de este reino, surgirán 10 reyes o reinos. Los reyes y los reinos son intercambiables en el texto, ya que provienen de la misma palabra en arameo y luego en griego. El Imperio Romano de Occidente constaba de 10 pueblos o tribus principales. Esto es importante que lo sepamos para que se sepa que esos 10, hay unos textos escatológicos que muchos sacan diciendo, hablando de estos 10 reyes, ¿verdad? Heruli, francos, borgoñones, alamani, lombardos, astrogodos, visigodos, bávaros, suevos y vándalos. Esos eran los 10 reyes, ¿verdad? En los últimos años, el surgimiento de la visión futurista de la profecía ha hecho que muchos declaren que la Unión Europea sería el cumplimiento de la profecía de los 10 dedos. Hablamos de los futuristas. Sin embargo, este punto de vista fue abandonado en gran medida después de que la Unión Europea incluyera a más de 10 naciones. Ahora son nada menos 28 naciones y todavía piensan incluir a Ucrania. Dios no lo quiera, pero bueno, porque si no lo que nos viene encima es terrible. No obstante, la Unión Europea es el último intento de unificar los pies de hierro mezclados con arcilla. Los acontecimientos actuales muestran que la Unión Europea se está fracturando, lejos de unirse, se está empezando a fracturar y no tendrá éxito en su objetivo, ya que todavía está dividida por la mezcla de hierro y arcilla. El reino de Dios. Daniel 2:44 habla de la etapa final de la historia mundial, diciendo: y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no será dejado para otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, pero él durará para siempre. Los pies y dedos de los pies de la imagen son el fin de los reinos del hombre, porque es obvio que no hay más apéndices en esta imagen. La piedra no es parte de la imagen en sí misma, sino que viene como un reino separado para aplastar los reinos de los hombres y poner fin a su dominio, poner fin a todo ese periodo de muchos milenios de gobierno secular, de gobierno al margen de Cristo, al margen del Señor, lo que es Babilonia, el sistema babilónico, ¿verdad? Mientras que los reinos de los hombres llegan a su fin, la piedra perdurará para siempre. La piedra, es decir, el reino de la piedra, perdurará para siempre. Se irá extendiendo como una cordillera por toda la tierra. El reino de Dios no se basa en el dominio carnal, sino en el gobierno de Cristo. Daniel 2:44 dice oscuramente: ese reino no será dejado para otro pueblo, es decir, que no hay más gobiernos ya al margen de Cristo. Más tarde leemos que el reino será dado a los santos del Altísimo, Daniel 7:27, es decir, se acaba eso y no viene un reino de un anticristo, sino que el reino es entregado a los santos del Altísimo. Importante. Mientras que algunos han intentado limitar estos santos a israelitas o judaítas genealógicos, el Nuevo Testamento nos muestra que los santos incluyen a los creyentes o a todos los creyentes, pero más específicamente a todos los vencedores. Pablo usa la definición legal de judío, es decir, de judaíta, en Romanos 2, del 28 al 29, diciendo: porque no es judío el que lo es exteriormente, tampoco es la circuncisión la que es exterior en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, y su alabanza, es decir, esto va entre paréntesis como un añadido nuestro, del doctor Stephen, es decir, su identidad de Judá, Judá significa alabanza, dice, y su alabanza, es decir, su identidad de Judá, no viene de los hombres, sino de Dios. Es judío al que Dios alaba como judío, o al que Dios señala como judío. No el judío genealógico. Del mismo, o el israelita genealógico también podríamos decir. Del mismo modo, Pablo también aplica el término Israel en su definición legal original, diciendo en Romanos 9, del 6 al 8, porque no son israelitas, ojo otra vez aquí,
No son israelitas todos los que descienden de Israel, tampoco son todos hijos porque sean descendientes de Abraham, sino a través de Isaac serán llamados tus descendientes, o a través de Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los hijos de Dios, los judíos genealógicos, sino que son considerados descendientes los hijos de la promesa. En otras palabras, solo porque alguien pueda reclamar descendencia física de Abraham o Israel no significa necesariamente que sean verdaderamente israelitas. Los nacidos según la carne no son hijos de Dios, sino aquellos que son hijos de la promesa. Esos son los hijos de Dios. Los hijos de la promesa, dice Pablo, están representados por Isaac, quien de hecho fue el hijo prometido. Gálatas 4:28. Los hijos de la carne son aquellos que se adhieren al antiguo pacto que fue establecido por el voto o promesa del hombre en Éxodo 19:8. Lo que Dios diga haremos. Decían, pero luego lógicamente la carne no puede cumplirlo. Sin embargo, el nuevo pacto fue establecido por las promesas de Dios dadas a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob e incluso a Moisés en el segundo pacto de Deuteronomio 29:1 y versículos también del 10 al 15. En los versículos 12 y 13 leemos: para que puedas entrar en el pacto con Yahvé tu Dios y en su juramento que Yahvé tu Dios está haciendo contigo hoy, para que Él pueda establecerte hoy como su pueblo. El Señor se juramenta a establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, así como te habló y como juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vemos que se requería un segundo pacto en orden a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, para establecerlos como su pueblo. Sin ese segundo pacto, los israelitas no eran verdaderamente su pueblo, porque todos habían violado el primer pacto. Apoyaba su condición de ser su pueblo sobre el propio voto de obediencia. Fue por esta razón que Dios pudo llamar a Israel Lo-Ammi. No es mi pueblo, que es lo que quiere decir. Lo-Ammi, que quiere decir no es mi pueblo, en Oseas 1:9, después de que la nación había violado continuamente su pacto con Dios. El estado de Israel bajo el antiguo pacto se basaba en su obediencia y sin obediencia no eran su pueblo. Su reincorporación como pueblo de Dios es solo a través del nuevo pacto, que es su promesa y juramento de cambiar sus corazones desde adentro. Y con ellos han venido muchos otros creyentes, como nos dice Isaías 56:8, así como los extranjeros en Israel fueron incluidos en el juramento de Dios. Deuteronomio 29:11. Además, Moisés incluyó a todo el mundo en Deuteronomio 29:14 al 15, porque él les dijo claramente: ahora no solo con vosotros, vamos a suponer esto, no solo con vosotros, escuchen esto, judíos, israelitas, sobre todo los que siguen el Talmud y todas esas cosas, estoy haciendo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí hoy con nosotros en la presencia de Yahvé, es decir, extranjeros incluidos, y con los que no están aquí hoy con nosotros que se iban a añadir en el futuro, el resto de la gente. Luego pasó a hablar de los idólatras en Egipto que no habían salido con los israelitas, lo que implica que estos eran los que no estaban presentes, que Dios había incluido en su juramento. Este segundo pacto incluyó naciones extrañas como Egipto e Israel. Por lo tanto, el poder de la carne, ya sea israelita o egipcio, no puede hacer de los hombres el pueblo de Dios. Tampoco la genealogía o la circuncisión exterior le dan a una persona el estatus de judaíta o israelita a los ojos de Dios. Para propósitos de identificación nacional, los hombres han usado estos términos para describir naciones o tribus enteras, e incluso las escrituras usan esas definiciones por necesidad. Pero al final hay una mayor definición y aplicación de estos términos, y Pablo lo reconoce en sus escritos. Por ello, él escribe en Gálatas 3, del 28 al 29, lo que sigue: no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si pertenecéis a Cristo, entonces descendientes de Abraham sois, herederos según la promesa.
Por lo tanto, la interpretación de la declaración de Daniel 2:44, ese reino no será dejado para otro pueblo, significa que el reino será dado a los seguidores de Cristo, más específicamente a los vencedores. La definición adicional de Daniel de estos como santos del Altísimo es clara, pero uno debe ir al Nuevo Testamento para obtener la visión más clara de las declaraciones de Daniel. Daniel 2:45 concluye: así como viste que una piedra fue cortada de la montaña sin manos y que aplastó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Entonces el sueño es verdadero y su interpretación es confiable. Las profecías de Daniel sobre los reinos futuros son la ruina del ateísmo y el escepticismo. Muchos han afirmado que las profecías de Daniel fueron escritas después de los hechos por hombres que vivieron mucho después del tiempo del mismo Daniel. Pero las profecías describen los reinos hasta el presente, como veremos. Dado que el libro de Daniel ya era parte del canon de la Escritura mucho antes del nacimiento de Cristo y antes del surgimiento de Roma, los escépticos no tienen un terreno firme para tratar de refutar las profecías. Una profecía como la de Daniel, el que se niega a reconocer la presencia, la sabiduría de Dios en todo este proceso de la humanidad, pues es porque quiere, no, porque quiere negarlo, aunque en su interior sepa que no es así. La promoción e influencia de Daniel. Después de que Daniel reveló el sueño y su interpretación a Nabucodonosor, leemos sobre la reacción del rey en Daniel 2 del 46 al 48. Entonces el rey Nabucodonosor cayó de bruces e hizo un homenaje a Daniel y dio la orden de presentarle una ofrenda e incienso fragante. El rey respondió a Daniel y dijo: ciertamente tu Dios es un Dios de dioses y un Señor de reyes y un revelador de misterios, ya que has podido revelar este misterio. Es decir, ahí es la primera confesión que hace el Dios: el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? De rey Nabucodonosor. Entonces el rey promovió a Daniel y le dio muchos grandes regalos y lo hizo gobernar sobre toda la provincia de Babilonia y prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia. Bueno, ahí al invocar el nombre del Señor será salvo y al confesarlo como Señor, pero ya saben que desde uno es justificado hasta que uno empieza a entrar en razón y a que empieza a seguir a Cristo y a que realmente se vuelve al Señor, pues tienen que pasar cosas, porque de hecho Nabucodonosor luego vemos que tuvo que ser hecho como una bestia y pastar durante una serie de años, como si se habría vuelto loco, hasta que se arrepintió. Y entonces, bueno, el rey de Babilonia fue abrumado por la revelación e hizo un homenaje a Daniel. En otras palabras, reconoció que Daniel era un hombre mejor que él. Daniel inmediatamente se hizo rico y fue promovido al cargo de prefecto o gobernador de la provincia donde se encontraba la ciudad de Babilonia. Daniel también fue designado como prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia. Esto significa que se convirtió en el jefe de los magos, un cargo que mantuvo hasta su muerte muchos años después. Su enseñanza e influencia sobre esa orden de los magos se vio 6 siglos después, cuando los magos llegaron a Belén, que eran astrólogos, ¿verdad? Aparentemente les habían mostrado las profecías bíblicas y sabían qué eventos astronómicos anunciarían el nacimiento del rey. Daniel los había instruido, como tenía sus escritos y demás, pues ellos supieron. Los magos sabían del Mesías. Daniel les había enseñado a los magos todo lo que sabía sobre el Mesías venidero en el contexto de los 4 imperios mundiales. Cuando los magos vieron que el planeta del rey, es decir, Júpiter, coronaba, entre comillas, la estrella del rey, que es la estrella que se llama Regulus, entre los pies del león, que es Leo, sabían que era la hora de ir a Jerusalén para rendir homenaje al rey recién nacido. Génesis 49:10 hace referencia a Regulus, el regulador o legislador, diciendo: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de gobernante, es decir, legislador, de entre sus pies hasta que venga Silo.
Es una imagen de Regulus que está situada entre los pies de la constelación de Leo y está asociada con la llegada de Silo, un título mesiánico. El nombre hebreo para Júpiter es Sedek o Sadok, y el planeta representa a las capitales de muchas naciones, incluidas Roma y Jerusalén. Isaías 1:26 se refiere a Jerusalén como la ciudad de Sedek o la ciudad de la justicia. Melquisedec también lleva el nombre de Sedek o Sadok, ¿verdad? Júpiter y Regulus tuvieron 3 conjunciones en la constelación de Leo en el año anterior al nacimiento de Jesús. La primera ocurrió el 14 de septiembre del 3 a.C., la segunda el 17 de febrero del 2 a.C. En este momento el Senado romano emitió su decreto declarando a Augusto como Pater Patriae, es decir, padre de la patria, y luego exigió que todo el mundo romano ratificara el decreto en una especie de censo. Los judíos fueron inscritos en septiembre del 2 a.C., haciendo que Josué y María fueran a Belén, su ciudad natal. Ese censo provocó que ellos tuvieran que ir a Belén y para que naciera en Belén el Señor. La tercera conjunción planetaria se produjo el 8 de mayo del 2 a.C. Inmediatamente después de estas conjunciones, Júpiter comenzó a moverse hacia el oeste a través del cielo hasta que se detuvo directamente sobre Belén, vista desde Jerusalén, el 25 de diciembre del 2 a.C. Los magos siguieron a Júpiter, viajando hacia el oeste desde Babilonia a Jerusalén. Al enterarse de que el Mesías iba a nacer en Belén y al ver a Júpiter esa noche situado sobre Belén, fueron con sus regalos a Belén. O sea que el 25 es cuando llegan los magos, porque el Señor había nacido 3 meses antes, el 29 de septiembre del 2 a.C., como vamos a leer a continuación. No es el día de Navidad, sino el día de la Epifanía, que le llaman, el día de los reyes, de los regalos, ¿no? Al enterarse de que el Mesías iba a nacer en Belén y al ver a Júpiter esa noche situado sobre Belén, fueron con sus regalos a Belén. Jesús, por supuesto, ya tenía 3 meses. Había nacido en la fiesta de las trompetas el 29 de septiembre del 2 a.C. Los pastores de Belén habían presenciado su nacimiento la misma noche en que nació, pero los magos tenían un largo camino por recorrer. Después de ver a Jesús, regresaron a su país, mientras que José y María llevaron a Jesús a Egipto. Así, Jesús llegó a Egipto para su protección a la edad de 3 meses, la misma edad que Moisés, el tipo de Cristo, tenía cuando fue llevado a la casa de Faraón, Éxodo 2:2. 3 siglos después, San Nicolás de Éfeso decidió imitar a los magos y comenzó a colocar pequeños obsequios en las puertas de los pobres el 25 de diciembre. En este caso, San Nicolás es más correcto que como se hace en la tradición hispana. En España, por ejemplo, en Colombia no es así, también se hace el 25, mi mujer es colombiana, o por lo menos ella en su familia lo hacían así, pero sin embargo en España pues se hace el 6 de enero, que no tiene ningún sentido. Al conocimiento de Daniel de los escritos proféticos, junto con su revelación personal, todavía nos influye hoy todos los años en Navidad, aunque la festividad se ha secularizado y se ha señalado incorrectamente este día como la celebración del nacimiento de Cristo. Sin embargo, independientemente de la acumulación de tradiciones inexactas, el día todavía se recuerda como el día en que los magos llegaron para dar sus regalos al Mesías, gracias a San Nicolás. 34. Quiere decir página 34, perdón. La petición de Daniel al rey. Daniel 2:49 concluye: y Daniel pidió al rey y nombró a Sadrac, Mesach y Abed-Nego para la administración de la provincia de Babilonia, mientras Daniel estaba en la corte del rey. Daniel necesitaba personas en las que pudiera confiar para ayudarlo a gobernar la provincia honestamente. Solo podemos especular cómo esto pudo haber puesto fin al soborno y la corrupción que normalmente se desenfrenan en los gobiernos que no pertenecen al reino. Y esto lo vamos a ver ocurrir a medida que los santos vayan asumiendo el gobierno de las naciones.
¿Cómo prosperarán esas naciones cuando no haya corrupción de ningún tipo y se gobierne para el bien de todos? Eso tiene que ser tremendo, ¿verdad? Vivir en el milenio tiene que ser una bendición. Desafortunadamente, tal corrupción ha continuado durante todo el gobierno de las naciones cristianas en el tiempo de los pies de hierro mezclado con barro. El hierro y el barro, en un sentido, pueden representar la combinación y mezcla de lo cristiano y lo secular. También dicen que de lo humano con la tecnología. Estamos viendo ahora el transhumanismo, ¿no? O una mezcla de lo que es piadoso con lo que es humano. Al final, sin embargo, los pies y los dedos de los pies de hierro y arcilla todavía estaban unidos a la imagen de los reinos de los hombres. No había forma de que las naciones cristianas pudieran elevarse muy por encima de otros gobiernos humanos en la tierra. Se necesita algo completamente nuevo y separado de la imagen para la edad venidera. Ese es el reino de la piedra, presentado primero en la persona de Jesucristo, el Rey seguido de la manifestación de los hijos de Dios. La promoción de Daniel, seguida por la promoción de sus tres amigos, sugiere un patrón profético de Cristo primero, seguido por los hijos manifestados de Dios, quienes reinarán con él. La formación de los vencedores se representa así en el próximo capítulo de Daniel. Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Mañana, Dios mediante, si es que no ocurre ninguna cosa, pues cerraremos el año y la semana con el capítulo 6, los vencedores de la tribulación. Si acaso mañana no puedo estar con ustedes, bueno, pues desearles que el 2024, que promete ser un día muy especial tanto para lo bueno como para lo malo, lo bueno para los que estén firmemente aferrados a Cristo, agarrados a Cristo, y muy malo para los que no estén bien aferrados a Cristo, incluidos los cristianos, digamos, entre comillas, light. A esos también les van a tocar probablemente las maldadas. Bueno, pues gracias por acompañarme de nuevo hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, emplazarles para mañana, Dios mediante, y hasta entonces, pásenlo bien.